He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, un servidor, Andrés Cabrera, o Sergio, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por invitarme. Un verdadero placer, compañero de aquí de la radio de Sobredosis de Soma, un programa muy recomendable. Pues muchas gracias, me alegra que te guste y bueno, a la gente que nos escucha en el programa de Pueblo también le invito a que se pase por los programillas que tenemos. ¿Y cómo definirías Sobredosis? Joder, pues difícil pregunta. Pues lo definiría como un programa de tertulia política donde se plantea en la mesa quizá algunos debates que en la palestra nunca, o sea, en los medios hegemónicos no vas a ver, o incluso también pasa mucho que utilizamos el formato ese de tertulia para discutir debates dentro de la izquierda que por mecanismos sociales de hoy en día, como son las redes sociales, donde los debates se polarizan hacia el ridículo, en posturas donde no se mira los grises ni las cuestiones que de verdad son relevantes, ¿no? En cuanto a un tema en cuestión, pues en ese programa intentamos debatirlos, ¿no? Como el tema, pues eso, ¿no? De la participación en las elecciones, de si participar o no, el consumo individual como acto político, ciertas cosas así que siempre, pues en redes sociales puedes ver como debates muy polarizados en los cuales no hay ningún tipo de riqueza, pues intentamos plantear esos debates y también pues decidimos hacerlo en formato audiovisual en YouTube, pues un poco porque entendemos, ¿no?, que la hegemonía que se construye desde esos medios no es desdeñable y pues bueno, pues disputar nuestra parcelita de hegemonía que es muy poca, pero ahí está. Como oyente, te lo he dicho fuera de micros, me gustan las conclusiones a las que se llega por ese debate de personas que dentro de que piensan en un marco común pueden tener diferentes puntos de vista y me gusta bastante. Te he invitado a este programa, Sergio, para que hablemos un poquito de por qué decidiste estudiar economía, porque me llama mucho la atención. Normalmente las personas que estudian economía, derecho, ciertas ramas o pilares de este sistema salen muy alineados con ese sistema. En este caso, tú has salido un poquito hacia otro lado y me gustaría preguntarte primero por qué decidiste empezar estudiando economía. Bueno, la verdad que sí, o sea, yo siempre he reivindicado mucho la disputa de que quizá cosas como la economía habría que pelearlas más, ¿no? Y no, de hecho había por ahí algún libro que reivindicaba un poco eso, ¿no? De que la izquierda como movimiento político desdeña o rechaza la economía como una rama de conocimiento legítima porque se asocia principalmente a la derecha, cuando la economía es economía, no es capitalismo. Es que entiendo esa confusión en el sentido de que cuando yo entré en la carrera en económica, sería mucho más honesta la facultad si a mi carrera la hubiesen llamado economía de mercado y no economía. Pero de ahí a desdeñar esa rama del conocimiento, que es eso, toda la cantidad de escuelas de pensamiento que hay detrás, ¿no? Como la escuela de Frankfurt, ¿no? O escuelas ahora alternativas que surgen al calor de otros movimientos y otras propuestas de respuesta al capitalismo, pues me parece bastante interesante. Y bueno, mi decisión, yo estaba entre la carrera de política y la carrera de economía. Esas eran mis dos posibilidades y también me molaba incluso un poco la de audiovisuales. Pero al final me decidí entre esas dos y bueno, también entendí que de política era más fácil quizá formarse, ¿no?, a un nivel autodidacta, pero de economía había quizá ¿no?, conceptos más complejos que de estar dentro de la facultad podías profundizar más en ellos, ¿no? Y luego yo escuché una frase de un economista que decía algo así de: si quieres saber cómo funciona el mundo, tienes que saber de economía. Y esa frase, ya que la escuché justo el verano de la selectividad, pues me marcó bastante allá por 2012 y dije, pues me meto en economía. De un tiempo a esta parte, lo he dicho al principio, como he anunciado la pregunta, porque creo que interesa que la gente tenga carencia, por ejemplo, de conocimientos económicos, también de conocimientos legales, y esa carencia hace que sea, en la gran mayoría de la población, pues muy maleable. Tú tengas que delegar, ya que yo no controlo de economía, otro controla por mí y ese va a decidir cómo gestionarnos y cómo no. Tú dentro de la carrera, ¿viste rayos de luz, de esperanza, o era todo hegemónico, todo a favor de la economía del mercado? La verdad que el diagnóstico era bastante desolador, ¿no? Era un poco un desierto. Y sobre todo la sensación, que esto también lo hemos hablado un poco fuera de micro, no era tanto la sensación de que la gente tuviese un posicionamiento
muy tajante, ¿no? O muy categórico con respecto hacia la economía de mercado liberal, sino que la gente iba a la facultad con un piloto automático, es decir, iba con no cuestionar ningún tipo de asignatura o metodología pedagógica que se dé dentro de la facultad, no van a cuestionar ningún profesor y van a engullir todo lo que se ponga delante con tal de aprobar el examen, ¿no? Y lo que te decía de que pues eso, de que se termina la carrera después de 4 años, gente que realmente no tiene ni puñetera idea, por mal que suene, pero ni puñetera idea de escuelas de pensamiento, de perspectiva económica, de incluso consecuencias que tiene una política económica, cosas así que de verdad que es que me parecería surrealista que después de estudiar la carrera de economía hubiese gente que no sabía qué era el TTIP, que no sabía que a qué escuela pertenecía X economista, que no sabían muchas cosas, pero porque la facultad de verdad que tenía asignaturas que eran desoladoras, o sea, o incluso eso se dan modelos, o sea, en economía, y eso es una coña, ¿no?, que se tiene dentro de la gente que discute o disputa un poco la realidad dentro de las facultades de económica, es que en economía se dan modelos. Modelos, lo que viene a decir es lo que es, ¿no? Es un diseño, una aproximación de la realidad en base a unas suposiciones. Esas suposiciones siempre son en los ejercicios ceteris paribus, que quiere decir el resto de variables se mantiene constante. Y esa es una coña que tenemos porque son modelos que no son reales. Nada se puede mantener constante cuando cambia una cosa en una ciencia social, porque la economía tiene un complejo de que se cree que es una ciencia matemática. Y no es exacta. Exacto, es una ciencia social y en economía 2 más 2 no suman 4 nunca. Y en cambio en la facultad sí. O sea, en nuestra facultad tú estudiabas, pues yo qué sé, dado que el consumidor tiene una propensión marginal a consumir de X partido 2. Y es como, ¿quién ha medido eso? ¿Quién cojones te puede decir que tu propensión a consumir es esa? No lo sabes. Si es que pues eso nos pasaba todo el rato. Y me recuerdo una vez en clase que un profesor dijo, bueno, suponemos este modelo donde los consumidores poseen los medios de producción. Y recuerdo que un alumno le respondió, profesor, eso es mucho suponer, ¿no? ¿Sabes? Bueno, todo esto el profesor pues respondió con pedantería y a la defensiva, como era normal en la facultad. Y pues la sensación que tenía en la facultad era esa, un poco de desolación, de piloto automático por parte de la facultad, pero no menos, o sea, no quiero tampoco desvalorar la gente que se organizaba dentro de la facultad, o sea, la Asamblea de Económica, también estaba Economistas Sin Fronteras, que era una organización que estaba más o menos dentro, que se organizaba también donde se organizaban los estudiantes. Se hacía una disputa de la idea, ¿no? De la hegemonía y de ese pensamiento dominante. Y había también cosas interesantes como eso, presentar artículos a las finales de artículos de economía en la facultad, presentar cosas como la gente seguía un piloto automático, no había una estrategia, sino que había una inercia que seguía la gente, pero si desde la facultad 15, 20 alumnos concienciados se movían, podían con eso entre sí un poco hacer una disputa de ideas, ¿no? O invitar a ciertos economistas, tal, y la verdad que eso fue un debate muy enriquecedor en mi formación política en cuanto a economía se refiere. Y eso, que no desmerezco el trabajo que había de esa gente. Es verdad que la mayoría de esa gente pertenecía a la carrera de economía. Eso quiero dejarlo claro porque en económicas también está marketing, AD, turismo, finanza y contabilidad, que eso ya sí que imagino que serían desierto absoluto. Y oda al neoliberalismo más criminal, vaya. ¿Crees que el sistema educativo, como está montado, lo que forma es trabajadores dentro de este sistema que no se replanteen nada? Que economía para mí, puede ser, las económicas puede ser otro ejemplo más, pero yo que estudio periodismo, es otra visión. Llegas a un mundo laboral en el que tú no sabes decir, oye, pienso esto, no, es que no piensas, asumes, aceptas. ¿Crees que este modelo educativo que nos han vendido, y para mí tiene cosas que pueden ser mejores que en otras partes del mundo, no positivas y decir positivas, sino mejores que en otras partes del mundo, nos han vendido que es el modelo perfecto, pero lo que crea en realidad son trabajadores dentro de este sistema? Yo creo que, o sea, entrando en la universidad, yo creo como decía, la universidad es el mayor chasco de la adultez, ¿no? De cuando creces, como quizá el relato norteamericano que te evoca, ¿no? A esa universidad con la grada hacia arriba, el graderío, con el profesor que viene a cuestionar a los alumnos y se sube en la mesa y no sé cuánto, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que piensas que los alumnos piensan muchísimo en la carrera que han estudiado, que se están replanteando los conceptos de base, y eso no ocurre. De hecho,
el sistema educativo en la universidad está hecho realmente, y así lo creo, para amoldar a los alumnos al sistema, al mercado de trabajo. Es decir, me parece también muy loco, ¿no? Porque hace muy poco se habló de la noticia de que la Universidad de Sevilla estaban planteando quitar el grado de filosofía porque no tenía salidas laborales. Creo que hoy más que nunca hace falta un grado de filosofía en ese sentido, ¿no? También leí algo de Bolsonaro en Brasil, que quería quitarlo. Al final, cuando quieres eliminar una de las pocas carreras que te enseña a pensar por ti mismo, algo problemático hay detrás. Sí, y no solo eso, sino que los planes de estudio no son inocuos. O sea, es que el problema un problema muy gordo que hay es que viene de por sí arrastrado de una masa pasiva de estudiantes que no vienen a cuestionar nada. Es muy difícil movilizar. Quizá hay otras facultades como la de económica, la de económica no, esa es la mía, la de política o la de filosofía y letras, que tienen de por sí una naturaleza más combativa o una naturaleza más de confrontación con el profesorado o con el sistema establecido dentro de la educación. En económica era imposible, era totalmente imposible, y eso, a los alumnos a mí me ha perjudicado. Quiero decir, tener la ideología que yo he tenido en la facultad me ha perjudicado tanto a nivel académico como a nivel de bienestar dentro de la propia clase, ¿sabes? Porque hay una confrontación directa todo el rato con lo que te dicen que tienes que escribir o lo que está bien dicho, porque ahí, yo recuerdo, te voy a dar un par de ejemplos. Uh-huh. En macroeconomía 2 había un problema, o sea, te ponían modelos, ¿no? Y había un problema que luego tienes que comentarlo, ¿no? Cuando tú haces la gráfica y tal, pues para demostrar que tú sabes que ese problema lo entiendes, pues tienes que después en comentarios hacer una breve descripción de lo que has hecho, ¿no? Y es un modelo en el cual la única solución para que se solucione el problema del paro es disminuir los salarios, ¿no? Y el modelo está hecho para que la solución sea que los trabajadores ganen menos dinero. No cabe la posibilidad en ese modelo de que los empresarios acumulen menos riqueza, por ejemplo, ¿no? Gracias al trabajo de otras personas. Claro, exacto. Entonces yo tenía que hacer ese modelo en el cual tenía que decir que los trabajadores ganaban menos salario, y en el comentario, pues efectivamente yo ponía que ese modelo estaba viciado y que obviamente no se demostraba empírico con la realidad, puesto que planteaba una salida única, que era reducir los trabajos, eso, ¿no? En plan, y explicaba tal. Pues eso, me han quitado nota por hacer eso. O había una asignatura de marketing, introducción al marketing, que te decía la primera frase del libro, que eso todavía lo puedo hasta encontrar porque tengo el libro por ahí, que decía algo así como: el marketing no crea necesidades, sino que las satisface. ¿Vale? Y eso lo ponía en el libro, pero es que luego en el examen, en el tipo test, te ponían eso, en plan rollo, ¿el marketing crea necesidades? Y era como, no, las satisface. Sí, crea necesidades, no, y tú tenías que poner no, las satisface, y si no, estaba mal. Es decir, hay una especie, ¿no? Hay una Al final, tanto que se habla del adoctrinamiento, esto es un adoctrinamiento hegemónico bestial. Sí, era totalmente así, y de hecho, por ejemplo, lo que pasaba mucho es que los profesores que eran más de izquierda o tenían una posición más disidente con el capitalismo y tal, eran los que peor visto estaban por el alumnado, ¿sabes? Es que también era una cuestión de que era confrontar contra todo, porque el alumnado venía con una lobotomización, o sea, llegaban siendo unos cazurros, pero como llegué yo también con 17, 18 años, que llegué a la universidad, como todo el mundo. Y en cuarto de carrera ya eran gente pues que llegaba a clase con americana, con camisa, como empresario hecho a sí mismo, como una especie de coach que controla su futuro y su destino. Y entonces ya se habían moldeado, ¿no? Ya eran perfectas personas integradas en ese sistema capitalista que estaban dispuestos a ser becarios en Caja Rural o en Caja Granada, en Bankia, en grandes empresas, que eran a los que estás destinado si eres de económica. Yo efectivamente renuncié a hacer las prácticas con la facultad, yo lo hice con el máster, pero con la facultad sudé, porque digo, paso de fomentar ser contable gratis para Lanjarón, ¿sabes? Porque eso es lo que quieren, que ser un ejército de becarios. ¿Podías tener la carrera sin esos créditos de la práctica? Sí, efectivamente, eran de libre configuración y podía hacer otra optativa y tal, y yo por un posicionamiento político dije, nunca, jamás, vamos, por encima de mi cadáver. ¿Tu posicionamiento político se fue moldeando en la propia carrera o ya venías con él de base previamente a empezar en la carrera? Obviamente yo, por ejemplo, yo con 15, 16 años era una persona bastante liberal, era una persona bastante orientada a la derecha. Yo me había criado en un entorno donde posturas disidentes o de izquierda no se escuchaban, pero sí es verdad que empecé con 17 años o así, un poquito antes de llegar a la universidad,
a ya empezar a leer ciertos libros, lo típico, Orwell, Kafka, en plan, ¿no? Cuestionar un poco más ese tipo de cosas, vi algunas charlas, no sé qué, y ya llega a la universidad con cierta idea progresista, en plan, no muy pulida, pero que ya sí fue llegar a Granada y como que empezó una politización como hacia arriba, ¿no? Ya ahí empezó una cosa exponencial. Y entonces, pues sí, empecé... O sea, yo, por ejemplo, ya era crítico en primero de carrera, por decirlo de alguna forma, pero no tenía una preparación de base, ¿no? Como para de verdad hacer una crítica reposada, ¿no? De lo que estaba viendo. Con respecto a tu visión económica ideal, si me la puedes resumir, ¿podrías resumirme? Mira, el sistema ideal económico para mí sería este. Para mí el sistema económico sería el comunismo libertario. ¿Qué quiere decir esto? Es la colectivización de los medios de producción. La colectivización de los medios de producción implican que los medios pertenecen a la asamblea de la cooperativa o del espacio en cuestión y su fundamento es la autogestión. Estos ejemplos los podemos ver en huertos que hay autogestionados, en redes de intercambio, en monedas sociales, bancos del tiempo. Hay protoproyectos de lo que es la autogestión, ¿no? Incluso, pues bueno, sindicatos que se autogestionan, organizaciones que se autogestionan y espacios asociativos que funcionan en asamblea, que no tienen ánimo de lucro. Para mí eso es el modelo económico al que yo aspiro, que es el comunismo libertario, que es básicamente el modelo económico que es en el que se fundamenta la anarquía. En este sistema en el cual estamos tan lobotomizados muchas veces, en el cual pues llegas a casa tras tus 8 horas, 10 horas, que quieres solo entretenimiento, no quieres implicarte, ¿cómo llegas a un sistema de autogestión, a un comunismo libertario, en una sociedad en la que la mayoría ha aprendido a delegar, a no ser consciente de las decisiones que toma, porque no tiene que tomar decisiones? Trabajas 10 horas, te entretienes y tienes un par de días libres, tienes vacaciones remuneradas gracias a la lucha que se pudo hacer en el pasado, pero bueno, a ti no te implica porque yo no he vivido esas luchas. ¿Cómo se cambia el chip en la gente? Eso es lo complicado, ese es de verdad el quid de la cuestión y lo que hablaba antes de la hegemonía cultural también se proyecta ahora en la juventud de hoy en día, sobre todo, ¿no? De gente que delega, que no tiene una capacidad de autorreafirmarse, de ser autónoma, de, no sé, gente más joven que yo en el pasado hacía cosas mucho más potentes y ahora llega gente con 20 y pocos años que pues yo qué sé, que poco le falta para no cagarse encima, ¿sabes? Entonces tenemos un problema y es muy complicado, ¿no? Luchar contra esa hegemonía cultural, porque la hegemonía cultural es lo que se da por hecho y nuestro sindicato, el CNT, por ejemplo, ha llegado gente muchas veces dando por hecho que vamos a hacer cosas por esa gente, ¿no? De que hay una relación servicial en la cual ese sindicato está para servirle a esa persona, ¿no? Como que viene con la premisa de que básicamente vas a dejar una opinión en TripAdvisor de la gestión de CNT. No sé si me explico. Sí. Y es como, venís con la mentalidad de consumidor. Y no es esa la mentalidad, eso ya es un marco mental, ¿no? El marco hegemónico que se da por hecho de yo vengo pensando en que quiero que me delegue, ¿no? En delegar mi problema en ti. Y nuestra frase muchas veces en CNT no luchamos por ti, luchamos contigo, ¿no? Ahora, ¿cómo se lucha contra eso? Pues es muy complicado, quiero decir, si tuviese el ingrediente, a lo mejor esta entrevista no la tendríamos, no haría falta, pero sí es verdad que con mucha pedagogía, con mucha insistencia. Y cuando digo mucha insistencia, digo también mucha insistencia como la que estás haciendo tú en Pueblo ahora mismo, ¿no? Como la que se hace en Sobrosis de Soma, como la que se hace en cualquier ensayo que se vomita, cualquier libro que se intenta escribir, cualquier editorial que hace autoedición e intenta sacar un escrito sobre cualquier tema, ¿no? Que cuestione lo establecido. Esa insistencia pedagógica de la disputa de las ideas, ¿no? Y es lo que hablábamos da a entender que la hegemonía es algo que se da por hecho y que no es per se lo que tenga que ser. En plan, lo que te decía antes de hegemonía es que en fútbol, por ejemplo, si tú llamas a Zozulia puto nazi, te digan que es que estás mezclando el fútbol con política, pero que la Copa del Rey vaya el rey, se cante el himno de España y que se saque la rojigualda no es política. Eso no es mezclar el fútbol con política. Pero es que no solo eso es mezclar fútbol con política, es que no existe otra cosa más política que el Real Madrid. Porque el Real Madrid es el sumum del capitalismo, ¿no? El sumum de un club capitalista, especulativo, como bueno, los grandes clubes, el Paris Saint-Germain. Y para la gente de a pie eso no es mezclar el fútbol con política. Claro, para ellos son un club deportivo, no una empresa. Que al final los clubes son empresas. Exacto, y digo, para mí eso es política, porque todo en esta vida es política, y también es política que existan clubes como el Ciudad de Murcia, el Club de Accionariado Popular,
de que se deciden las cosas por asamblea, de que tienen otra forma de gestionar las cosas, de a qué destinan los dineros de la entrada a cuestiones sociales. Eso es también hegemonía, es decir, ahí estás disputando cosas, estás enseñando que hay otra forma de entender el fútbol. Pues también hay que hacerlo desde... Hay otra forma de entender las luchas sociales, hay otra forma de entender el sindicalismo y hay otra forma de entender muchísimas cosas. Has mencionado tu sindicalismo con la CNT. ¿En qué momento entras en la CNT y por qué decides ser un afiliado? Entré a finales de 2017 y bueno, pues decidí entrar porque veía que, o sea, pues lo que hemos hablado también un poco fuera de micros, ¿no? Que mi militancia o mi activismo político antes de esa época era como algo más espontáneo, no era del todo sólido, ¿no? Quizá pues eso, orientado a la facultad, la plataforma no al TTIP, cosas muy concretas que no iban a la base del problema, y decidí pues eso, tomar una militancia algo más seria, en plan implicarme en cuestiones más materiales, porque al final una cosa que pasa con los sindicatos es que están ahí porque hacen falta. Y eso es una cosa de cajón, es decir, aunque perdamos la disputa de la idea a día de hoy por la hegemonía cultural, sigue pasando que viene gente que no tiene ningún tinte político en su cabeza o que para sí mismo, pero vienen al sindicato. Es decir, vienen al sindicato porque tiene un problema que es la explotación, y eso sigue estando. Y yo decidí meterme ahí por eso, ¿no? Por ver cómo se confrontaba la realidad desde el sindicalismo, desde el anarcosindicalismo, que me parece más importante señalar eso. Y bueno, pues hasta el día de hoy, y por ahora pues contento de la decisión, la verdad. ¿Y cómo funciona la CNT para aquellos que no lo conozcan? Pues la CNT, y esto es una cosa en la que incidimos mucho, es un sindicato que no recibe subvenciones, la rechaza por estatuto. Es un sindicato en el que nadie cobra por hacer lo que está haciendo, es decir, en esa asamblea estamos todas y no quiero decir por amor al arte, porque no es por amor al arte, sino por una conciencia de lucha, y estamos ahí porque creemos que es lo que hay que hacer. Y es lo que hace falta hacer, que es estar sin buscar nada más a cambio que la transformación social y luchar por tus compañeros. Y también por luchar por tus propias mejoras, que también eso es lo que digo, ¿no? Cuando la gente viene al sindicato, luchamos contigo, pero luchamos por tus mejoras. Y tú, cuando estás en tu puesto de trabajo, el que tiene que luchar es tú, con nosotros detrás apoyándote en el sindicato. Y bueno, otra cosa, CNT no pacta despidos, no se presenta a elecciones sindicales, no se presenta a los comités de empresa, funciona a través de las secciones sindicales, que son las organizaciones del sindicato dentro de la misma empresa. Y porque no creemos en las delegaciones, no creemos en la representación, creemos en la acción directa. Básicamente es la base del sindicalismo, del anarcosindicalismo, que es la acción directa. No viene a ser otra cosa, que también es una palabra muy manida actualmente. Se piensa que acción directa es romper un escaparate o algo así. Acción directa es hacer las cosas sin mediaciones. Es decir, las personas afectadas por el conflicto luchan por cambiar su conflicto mirando a la cara a los que crean ese conflicto. Sin mediaciones judiciales, sin mediaciones representativas, etcétera. Y dicho todo esto, ¿qué opinas de comisiones obreras o UGT? Madre mía. Pues mira, yo sinceramente habrá gente que con toda su buena intención, que esto es como todo, ¿no? En los grises, que su buena intención pues estará en Comisión Obrera y UGT pensando, ¿no?, que está haciendo algo positivo por la clase trabajadora, o algún militante de base, aquellos de la transición, ¿no?, que en su momento estaba en Comisión Obrera y sigue allí y tal, y no... O sea, quiero decir que no quiero, cuando yo digo esto, no quiero señalar a personas individuales, sino señalo a la estructura. Es decir, Comisiones Obreras y UGT son los principales sindicatos del poder para desmovilizar a la clase trabajadora. Es decir, tienen mecanismos de pacto, porque CNT, su sindicalismo es un sindicalismo de ruptura, que es diferente. El sindicalismo de pacto busca llegar a un acuerdo con la patronal, en el cual, pues como siempre, la patronal sale ganando. Y además no solo eso, sino que lo hemos vivido, no sé, nosotros en CNT, en la práctica, cuando hemos tenido conflictos donde en empresas medianas grandes, donde los delegados son de Comisión Obrera o de UGT, los delegados de esos sindicatos han firmado los despidos de nuestros compañeros, se han presentado a los juicios con el jefe, junto con el jefe, es decir, hay un claro posicionamiento con el patrón dentro de esos sindicatos, y hay una política de pacto y de acomodamiento y de renuncia a lucha y a conquista y a un montón de cuestiones
que no creo que, o sea, no voy a profundizar mucho más, pero Sí. que creo que ha quedado clara, más o menos sintetiza la idea. ¿Y cómo ves a nivel social Granada en su concienciación política? ¿Crees que Granada con respecto a otras ciudades hay concienciación política o no la... No, en mi opinión, no la que debería, pero comparado con otros puntos, quizás porque sea una ciudad más joven, puede tener mayor implicación política. ¿Cuál es tu visión? Hay un texto para la gente que no escucha que se llama Ad Nauseam. Se llama, como el subtítulo era algo así como Crítica al gueto político granadino o algo así, ¿no? Y ese texto se redactó en 2001 y fue uno de los manifiestos fundacionales de este espacio, la Biblioteca Social de Hermanos Quero. Pues ese texto, la verdad que si lo leyésemos aquí ahora mismo en la entrevista te darías cuenta de que podría ser de hoy, ¿no? Podría ser de ayer. Aunque sí que es verdad que hay ciertas cosas que han cambiado, ciertos elementos de espacios de gestión y tal, pero el problema que tiene Granada es que es una ciudad muy rancia. Es una capital de provincia aburrida cuya esencia es fascistilla, es conservadora. Pero la universidad genera una falsa sensación de multiculturalidad y de juventud. Si a Granada, como pasa ahora con la pandemia, le quitan la universidad, lo que queda es un panorama desértico, es un desierto, una hegemonía de gente pues, cristiana, conservadora, con valores tradicionales, una clase dirigente, o sea, una clase patronal, que eso es una cosa también de Granada muy a tener en cuenta. En Granada el capitalista no es un empresario, el capitalista es un rentista. O sea, en Granada no hay grandes industrias, hay grandes tenedores de propiedad, de tierra, de edificios que pone al alquiler al turista, de Airbnb, terratenientes de campo, son una clase burguesa mucho más parasitaria, si cabe, si puede serlo más, porque realmente viven de eso, ¿no? De una riqueza ya heredada que le sacan el jugo y priman la vida aquí. Pero eso, Granada tiene un panorama desolador y por eso elegí la canción de mis compas de Boca Calle, la de Todo por Hacer. Que ahora la escucharemos en un ratito. Pues porque habla un poco de eso, ¿no? De ese panorama, de cómo se ve Granada, ¿no? De que a veces parece un desierto y no sé, en plan que hay una falsa sensación de lucha, a mi parecer. Hace 8 años quizá era más combativa, 9 años, pero se ha ido perdiendo progresivamente hasta puntos que ya imagino que la pandemia también ha colaborado con ello, en los cuales pues muchos colectivos de base se han visto abocados a la desaparición o sindicatos se han visto muy debilitados y tal, pero ahí seguimos aguantando y hay también espacios fuertes que aguantan y algunos están bajo mínimos, pero yo creo que lo importante en estos tiempos hay una victoria que es mantenerse quizás y no perderse, porque yo pienso que habrá momentos futuros en los que mientras mantengamos la candela encendida, cuando haga frío, ese fuego está ahí. En base a tu implicación política, destruir para construir y con ello destruir lo hegemónico o un poquito de ambas. Pues fíjate que hay un debate, o sea, había un debate que hemos planteado para sobredosis de soma de esto, ¿no? Si quieres lo das como un titular y lo dejamos para sobredosis de soma. No, o sea, no está muy planteado en el aire, pero fue una idea bastante interesante porque siempre está el debate, ¿no? Ese de quedarte en la ciudad, confrontar, irte a una comuna, no sé, en plan ese tipo de ideas que se sueltan. Y bueno, pues yo qué sé, mi perspectiva es que anarquía son esas dos cosas. Anarquismo es tanto confrontación como lo que se hace en CNT y lo que es resistencia, ¿no? En plan, cajas de resistencia, piquetes, recuperar derechos laborales que no han sido robados, estar en la lucha, ¿no? Desde ese punto de vista y también es construir otras alternativas, ¿no? Y en Granada pues también tenemos ese tipo de perspectivas, ¿no? De cooperativa agroecológica, de huertos colectivos. Yo recuerdo mucho un espacio que también te comenté, al que le tengo mucho cariño, que era la Recicreativa, que me parece siempre muy interesante visibilizarlo porque es que me acuerdo de una conversación un colega que me dijo algo así como, es que claro, en el mundo que tú planteas, por ejemplo, no había bares, ¿no? Y digo, sí, efectivamente sí habría bares. La Recicreativa era un espacio asociativo que tenía una barra, la gente que estaba allí, que en apariencia podrían parecer camareras, era gente que estaba de manera voluntaria, cogíamos turnos en un cuadrante para mantener el espacio abierto,
la gente no cobraba y funcionaba por asamblea. Y era al final como ese es el modelo de lo que hablaba yo del comunismo libertario, ¿no? De un espacio se autogestiona en su propia asamblea y establece sus medios de forma autónoma y su forma de funcionar. Y ese espacio me parecía la hostia porque para mí eso es anarquía. O sea, para mí eso es una forma de entender el ocio fuera de que el ocio tenga que ser ir a la hostelería criminal que nos explota y nos saca la vida cada día aquí en Granada, donde tenemos compañeras en el sindicato que están cobrando ya a día de hoy a 3 euros la hora y cosas así, y trabajando 10 horas al día, historias ahora con los cierres de los horarios no, pero que cuando estaban a todo tren. Y antes de la pandemia, que habrá gente que diga, no, hombre, es que ahora con la pandemia los bares lo tienen chungo. No. Antes para los turistas había que currar muchas horas para que estuvieran cómodos, ¿no? Efectivamente, entonces eso. Y anarquía también es proponer, ¿no? Y existen muchas cosas como las monedas sociales, que me parece una propuesta muy potente, porque para... Define qué son las monedas sociales. Pues una moneda social al final es como... Es una forma de establecer, porque en una sociedad tan complejizada como la que tenemos... yo no desuso la necesidad de que exista dinero, pero es que el dinero, y esto es un debate económico muy guapo y muy profundo que hay, el dinero puede ser de muchas formas y, por ejemplo, las monedas sociales son monedas que no se pueden acumular, que tienen doble partida. Doble partida quiere decir que no puedes aprovecharte de la comunidad en sí. Si tú, por ejemplo, doble partida es que si tú, por ejemplo, estamos aquí y esta mesa de mezclas de la entrevista se rompe y pues tú me pagas, aquí en Granada está la moneda social del chavico, tú me pagas 100 chavicos para que te la arregle, pues tú a lo mejor dices, bueno, pues me voy de la moneda, que joda, me río de vosotros, me ha arreglado la mesa gratis, te ha costado 100 chavicos y ya está, y me voy. Como tiene doble partida, yo en mi cartilla me sumo más 100 chavicos y tú en la tuya te sumas menos 100. Claro. Tú ahora te vas corriendo, pero mis 100 chavicos siguen estando en mi cartilla. Es decir, no puedes aprovecharte de la comunidad ni puedes robar, porque la moneda tiene doble partida en todo momento. Entonces, son monedas que tienen mecanismos que implican la acumulación de riqueza, el aprovechamiento, y también pasa que tú, si tienes 5.000 chavicos por lo que sea, se van deteriorando con el tiempo, es decir, no te interesa acumularlo, no puedes generar riqueza, pero al fin y al cabo esas monedas ayudan al trueque, al intercambio, que al fin y al cabo es lo que queremos. También anarquía son bancos del tiempo, que no son monedas, sino son formas de que tú, por ejemplo, puedas invertir tu tiempo en ayudar a alguien, que eso también son mecanismos que ya existían antes, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que se registrarían oficialmente en el sentido de, pues yo te ayudo a cuidar a tu familia o te ayudo en tu tierra tal, y tú a cambio de eso, pues eso se queda registrado en un banco del tiempo y luego la comunidad eso te lo revierte a ti de otra forma y tal. Eso ya existe, eso se está creando y eso funciona. Y bueno, hay otras experiencias mucho más profundas de anarquía, ¿no? Pero que, como son las colectivizaciones de CNT en el 1936, etcétera, pero que a día de hoy en las sociedades más complejas ya existen también, y anarquía es crear ese horizonte, ¿no? Que la gente vea que la moneda no es un fin, ¿no? Claro, que la moneda no puede ser un fin, es un medio, exacto. Esa es la clave de una moneda social, y ver que existe eso, que existe pues posibilidades de que haya espacios de ocio fuera de las lógicas mercantilistas y que haya espacios de consumo como son los huertos o no sé, en plan que se pueda funcionar en base a cooperativas. Y que el trabajo asalariado es una lacra para el mundo. O sea, si lo pensamos y si repartiésemos el trabajo necesario entre toda la gente que estamos, a día de hoy, en edad de trabajar, trabajaríamos con los medios técnicos que tenemos en nuestro día a día, trabajaríamos 8 horas a la semana, 10 horas a la semana, ¿cuánto? No sé. Y para vivir los mismos años que vivimos. Para vivir los mismos años que vivimos, para disfrutar del ocio, para tener tiempo para nuestros amigos, para escribir, para dibujar, para lo que nos dé la gana. Pero aquí mucha gente te diría, es que yo no sé llenar mi tiempo, porque mi tiempo al final es trabajar y mi ocio es muy escaso, porque sí. Eso pasa, que no sabemos, mucha gente, yo llevo 3 días libres y yo ya no sé trabajar, no sé hacer absolutamente nada. Te iba a preguntar, porque para mí la filosofía tiene mucho, el anarquismo tiene mucho de filosofía. ¿Puede existir un mundo sin jerarquías? ¿Crees que el ser humano puede vivir sin jerarquías? La respuesta depende de por dónde la plantees. Es decir, jerarquías van a existir siempre en tanto en cuanto relaciones de poder van a existir siempre, pero porque en cualquier espacio que te muevas, pues me explico. En cualquier espacio que te muevas, siempre va a haber alguien que sea un poco más, tenga más proactividad, siempre va a haber gente que tenga más seguridad en lo que dice, y siempre va a haber gente que
se sobreponga en un espacio o que tenga una cota de poder o incluso de capacidad de persuasión en su opinión que el resto. Ahora, ¿cuál es el cometido, por ejemplo, de la anarquía o de un espacio autogestionado? Establecer mecanismos sociales en los cuales eso se regule. Me explico con esto. Por ejemplo, esto lo hablábamos el otro día en el programa de Ídolos de Barro de Sobres y de Soma, hablábamos del tema de los ídolos, ¿no? Y de la construcción de ídolos. En un mundo utópico se podrían crear ídolos. Podría haber gente que idolatre a personas y habrá gente que sea susceptible de ser idolatrada, pero en un mundo donde las editoriales o los contenidos audiovisuales, las televisiones son locales y funcionan por asamblea, las editoriales de los libros son autogestionadas y autoeditan los libros en la ciudad y tal, donde no existiría un grupo A3 Media o no existiría una editorial Planeta, que pueden crear imaginarios de personas que son humanas, pues imaginarios totalmente metafísicos, ¿no? Abstractos, de dioses, casi deidades, ¿no? Iconos. La sociedad en sí, que funciona por asamblea y funciona por una sociedad que no pueda acumular más allá de lo que trabaje, es imposible que genere un ídolo, ¿no? Que genere una cosa que sobresalga sobre el resto, más allá de lo que sobresalga sea porque sea bueno. Es decir, un referente, que sea más bien un referente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, lo que hablábamos, si yo escribo un libro y es bueno, pues a lo mejor por el boca a boca entre editoriales autogestionadas se harán cambios. Oye, pues ese libro me han hablado bien, te lo envía a Barcelona, no sé qué, tú me lo envías tal, no sé qué. Ese libro pues podrá llegar a tener a lo mejor 5.000 unidades más de venta, pero no muchas más. Pero si esas 5.000 unidades más de ventas se dan, es porque es bueno. No es porque una editorial multinacional ha metido dinero para que eso ocurra. Entonces, en cuanto a las jerarquías, pasaría un poco igual. Es decir, tú a lo mejor en una asamblea concreta puedes tener una jerarquía. Porque hay jerarquía en una asamblea también. Pero luego llegan mecanismos de control en cuanto a ese trabajo en el cual la propia asamblea puede frenar tu jerarquía en cuanto esa jerarquía trascienda ese momento cuestionable o abstracto que es la asamblea. Es decir, jerarquía es que tú puedas gestionar los recursos por ti mismo, no tú solo, por ejemplo. Entonces ya tiene una relación de poder con respecto al resto porque tú llevas el dinero de la organización, ¿no? Pero si esa organización lleva a cabo, como siempre, la asamblea una supervisión, te obligan a tener a cabo unos informes, te obligan a traer ciertas cosas, ¿no? Es imposible que tú puedas o tergiversar las cuentas, o es imposible que tú puedas establecer esa jerarquía, hacer uso de ella, ¿no? Y eso es lo que le compete a la anarquía, no evitar una jerarquía humana que surja esporádicamente, sino establecer mecanismos para que esas jerarquías no puedan llegar mucho más allá de eso. Justo mientras estabas hablando, me ha venido a la mente, creo que lo dijo José Luis San Pedro, él hablaba de autoridad moral en determinados aspectos. Tú puedes ser una autoridad moral y matizaba una autoridad que no sea punitiva. Oye, yo controlo más de la huerta, yo te explico cómo hacerlo, y que el otro, el conciudadano, sepa que tú eres una autoridad en esa materia, que no pasa absolutamente nada. Siempre va a haber gente que en unos campos controle más que otros. El problema es cuando se vuelve represivo. Ese es un punto que me parece también muy interesante para ir ya poco a poco cerrando la charla. El punto de qué se hace dentro de un sistema anarquista con aquellos que, pues, por ejemplo, lo boicotean. Hay una parte de represión, o cómo se organizaría el sistema para esos elementos que están boicoteando lo que dice la asamblea, por ejemplo. Yo, por ejemplo, eso pasa mucho también, como lo que has dicho. Hay un equívoco dentro de la anarquía, pero es que también, porque lo hablamos también, ¿no?, de qué es anarquía, ¿no? ¿Qué significa anarquismo? Y es una palabra que tiene una componente muy profunda, y por desgracia en esta sociedad donde todo se vacía de significado es una palabra muy manida, ¿no? En plan, depende a quien le pregunte, y eso es lo que a mí personalmente me molesta de lo que pasa con el término anarquía, ¿no? Se entiende también anarquía como que hay que repudiar a la autoridad, y cualquier tipo de autoridad es mala, y no siempre es así. En plan, hay autoridad intelectual, por ejemplo, hay autoridad eso de sabiduría. Yo, por ejemplo, si estoy en un huerto agroecológico y la señora que lleva en el huerto 50 años te sabe explicar dónde está, yo me fío de su criterio y confío desde la horizontalidad en su autoridad de sabiduría en ese aspecto, ¿no? Y luego, con respecto a la cuestión, ¿no?, de esos individualismos que quieren trascender a la colectividad y tal, también pasa lo mismo con esos mecanismos que yo digo que les compete al anarquismo de subsanar en ese sentido. Por ejemplo, lo que hablábamos de que si hay alguien que, pues, ¿no?, que tiene una actitud individualista y nos ayuda en la colectividad a construir cosas, nos apoya en un espacio,
no tal, pues... Incluso más allá, que a lo mejor lo boicotea o va Sí. contra algo que estamos construyendo todos. Pues yo, por ejemplo, yo sí estoy dentro de la tesis de que no tenemos que sentir contradicción, en plan en que o sea, hay una cosa creo que hay que matizar esto también, hay una cosa de partida que es que tenemos la falsa sensación de que cuando hablamos de izquierda hablamos de no conflicto, o sea, y nos hemos metido en nuestra cabeza el imaginario de utopía. Y no es así, es decir, en la izquierda hay conflicto y en la vida en general hay conflicto y la vida es conflicto. La vida es conflicto y eso es algo inherente a nuestra existencia. Entonces la gente se piensa que, por ejemplo, que en un mundo anarquista todo el mundo pues estaríamos, ¿no? Pues en una pradera, dados de la mano cantando, sí, ¿no? abrazándonos, acariciándonos la espalda y no sé qué, y eso no pasaría ni quiero que pase. Yo quiero que la vida siga siendo lo que es y es una vida que siga habiendo conflictos y que haya gente en el mundo utópico, seguirá habiendo gente que me caiga mal y seguirá habiendo gente que no soporte y viceversa y no pasa nada y eso y ya está. O sea, al final la anarquía o el comunismo libertario son unas normas del juego. Llámese, entiéndase mal, es decir, unas normas que impliquen que impidan la acumulación de riqueza y la propiedad privada de los medios de producción, básicamente, ¿no? En resumen, muy somero. Y con respecto a eso, yo sí contemplo la posibilidad de que si una persona no ayuda o boicotea a la colectividad, esa persona sea expulsada de la colectividad. No quiere decir desterrada de la colectividad. O quiere decir que, por ejemplo, haya mecanismos en los cuales tú quieres ser anarquista individualista. Esto pasaba, de hecho, en el documental Vivir la Utopía hablaban de esto, ¿no? De que cuando en las colectivizaciones había gente del pueblo que quería ser individualista. Y es como, vale, tú quieres ser individualista, pues para ti, es decir, pero no vengas a beneficiarte de nada de la colectividad. Es decir, nadie te está pidiendo que cojas una azada si no te gusta el campo. Te está diciendo que si no quieres coger una azada, coja y friegues los platos, o coja y ayude a maquetar los libros, o coja y ayude a yo qué sé, con cualquier... Que tengas una función dentro de la sociedad. Claro, dentro de la colectividad o que apoya en este espacio, tal. Ahora, ¿tú no quieres hacer eso? Vale, pues no esperes nada de la colectividad. Es decir, no esperes nada no desde la hostilidad, sino desde... Igual que respetamos tu autonomía, porque el anarquismo, esto sí lo contempla, la libertad del individuo. Pues el individuo es libre, si quiere ser anarquista individualista, me parece bien, pero que de la comunidad no va a recibir nada. Y yo de eso estoy a favor. Justo con respecto a la parte represiva, son parte del éxito del capitalismo, porque siempre se nos ha vendido como es un sistema que, bueno, eres libre, ¿no? Necesita de mecanismos represivos para que el que no se siente dentro de este sistema no pueda salirse de él, no pueda crear o intentar crear otro modelo. Tu opinión sobre la figura de la policía y de las cárceles. Dentro de un sistema del que hemos estado hablando, imagínate, yo también parto de la premisa que en las cárceles el 99,999 son por temas socioeconómicos, pero imagínate una persona que, por lo que sea, tiene un problema mental. ¿Cómo solventarías eso? ¿Estaría en un centro aparte, con tratamiento, pero no tendría la libertad? Que a lo mejor tienen, imagínate, un violador, en este caso, por un problema mental. Que es una pregunta que me han trasladado muchas veces. ¿Cómo se llevaría a cabo en una sociedad como la que estamos planteando? O sin necesidad de una policía que detenga a esa persona. Pues con respecto a la policía, me hace gracia porque a mí también me pasa y a veces me ha costado responder a esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Cómo somos incapaces de vislumbrar un mundo sin policía cuando la policía lleva existiendo 200 años. O sea, la historia de la policía y su origen emanan de el inicio de las ciudades. Es decir, son cuerpos represivos que se crearon para controlar los espacios urbanos, ¿no? Cuando se empezaron a crear barrios subalternos, la emigración, los grandes éxodos rurales a las ciudades y empezaron ciudades a tener 100, 200.000 habitantes, 300.000 habitantes, necesitaban un tipo de cuerpo concreto que controlase esas revueltas, que mantuviese la población a raya, y de ahí emana la policía como sujeto formal de eso, ¿no? De ese control. Pues socialmente, en la antigua, siglos antes o incluso en propuestas más autogestionadas y tal, siempre han existido mecanismos de mediación y mecanismos de mediación dentro del pueblo, incluso tribunales del pueblo, es decir, cosas mucho más, y desde un carácter mucho más de consenso y de pedagógico que dentro del punitivismo, ¿no? Y entonces, pues se plantean también, de hecho en Estados Unidos ahora con el tema de la revuelta,
han salido bastantes propuestas de mecanismos, de cuerpos alternativos a la policía, pues eso, ¿no? De cuerpos de vigilancia, cuerpos de tal, pero que emanen del pueblo. Que emanen no de la soberanía, de mantener la soberanía del Estado o del capital, sino que emanen de gente de los propios barrios, pues eso, para garantizar pues eso, que no pase ningún altercado, porque lo que digo antes, cuando a mí me dices que la gente en anarquismo no se pelearía, pues puede ser que sí se peleen, ¿sabes lo que te digo? Y que uno intente darle con una botella en la cabeza a otro y tal, y a lo mejor en ese sentido, pues si hacen falta pues cuerpos que se creen desde la asamblea, desde los barrios, ¿no? O que se deleguen, incluso que sean cargos rotativos. No sé si me explico. Y que no sirvan para proteger el privilegio. Exacto. Que no sean para proteger el privilegio, sino sean para mantener la cohesión de la comunidad, que es muy diferente, ¿no? Y claro, yo por ejemplo en este tema sí tengo lectura y tal, pero no tengo una formación muy tocha respecto, por ejemplo, de qué haces con las cárceles, ¿no? El sistema punitivo. Me generan ciertas lagunas, ¿no? Pero es que eso nos pasa también ahora cuando llevamos tanto tiempo, tantos siglos viviendo bajo el yugo de las cárceles que es muy difícil imaginar a veces el mundo, ¿no? En plan, de hecho hay un libro ahora que ha salido nuevo que se llama Utopía no es una isla, de la Isla Martínez, que viene a reivindicar futuros de sociedad buenos, ¿no? Y utopías porque estamos rodeados de distopías todo el tiempo, ¿no? Porque parece que el discurso hegemónico quiere bombardearnos con un futuro que no es agradable, ¿no? Por algo será, no sé. Pues eso, el tema de las cárceles, para empezar, hay un problema de base, como tú has dicho, que el 99% de la gente que está ingresada en las cárceles son por temas socioeconómicos. En un mundo donde funcionamos a través del comunismo libertario, estoy casi 100% seguro de que no habría nadie en la cárcel por motivo de exclusión socioeconómica, ¿no? Entonces ya el problema, como vemos, ¿no? Se queda reducido a la ínfima expresión, ¿no? De eso, ¿no? Y luego a establecer mecanismos preventivos como son la pedagogía, que es muy importante. Es que yo también tengo la sensación, cuando yo me muevo en esferas fuera de lo que son mis colegas de aquí, ¿no? Mis colegas politizados o los entornos politizados, espacios políticos, es que hay mucha gente que tiene una carencia pedagógica en muchísimos aspectos de la vida, pero no por su culpa, sino porque la sociedad te hace vivir en piloto automático, ¿no? Como en la facultad donde estaba, ¿no? Hay un libro, de hecho, que se llama Piloto automático, de Juan Magulles, para que le interese, que se llama, el subtítulo es Crónicas del somnambulismo contemporáneo. Uh-huh. Y ese libro me parece muy, muy bueno. Son escritos así a vuela pluma, pero el tío escribe muy bien y me encanta el ensayo. Me lo apunto, no lo he leído. Pues muy interesante la charla. Es una pena que te tenga que cortar porque seguiría preguntándote muchas cosas. No sé si te dejas algo en el tintero en este último razonamiento. Esta es mi última intervención ya, ¿no? Esta es tu última intervención, vale, antes de poner la canción y leer el texto. Vale, pues yo lo único que sí quiero resaltar es que la militancia política a veces es una mierda, te quita muchísimo tiempo, pero por otro lado te ayuda a entender también otra forma de concebir la amistad y de concebir el compañerismo, que creo que es más importante que la amistad, porque la amistad es algo que ya se le ha dado. El compañerismo es algo que no nos conocemos, yo no conozco a esa persona, pero sé que nos necesitamos, por eso es el eslogan de nuestra campaña de afiliación. Y compañero viene etimológicamente de las personas que comparten el pan. Así que yo animo a la gente que esté con inquietudes políticas a organizarse y se dará cuenta de si se pringa hasta las trancas, que aunque esté jodido muchas veces, eso merece la pena al llegar a casa. Pues me parece un buen cierre de esta sección, de la charla. Vamos a pasar a un tema que me has pasado, Todo por hacer, de Bocacalle. Vamos a escucharlo. Porque como dijo Celaya, estamos tocando fondo. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Maldigo la poesía concebida por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden, por las que cuestionan lo que la ley ordena, por las que se han movido
ya han sentido la cadena porque sufrimos lo mismo, aunque no nos entendamos, porque no nos conocemos, pero nos necesitamos. Y por los sindicatos que no venden al obrero, y por las plataformas que no se mueven por dinero y por las que se mueven por conciencia y rebeldía, por las que organizan la rabia y defienden la alegría, por las que siguen gritando por fuerte que sea la mordaza, por las que siguen ahí por alta que sea la amenaza, por las que tiran de mí cuando siento que nada avanza, y por las que consiguen que siga viva la esperanza. No es una poesía, gota a gota pensar, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Sería bonito rimar a una revolución armada, pero soy materialista y sé que hoy por hoy nada, así que escribo y lucho por las que aguantan de pie, por las que siguen sonriendo y luchando a la vez. Somos pocos, estos vacíos cual desierto, y no puedo ser optimista y mira que lo intento. Y son mis compañeras las que me dan aliento, si no fuera por ellas yo quizás estaría muerto. No nos conocemos pero nos necesitamos, porque atravesar por el mismo patrón estamos. Lo que la realidad supera la ficción, y seguiremos luchando por un mundo mejor. Mejor me callo si digo lo que pienso, lo mismo mañana me han metido preso. Que muera el que reprime y el que te roba el salario. Ya lo dijimos, amor para las trabajadoras y odio al comisario. Que no quiero ser millonario, destruir moral burguesa es revolucionario. Asco y miedo en Granada cuando ves que no hay fuerzas para nada, pero vámonos para arriba que no todo va a ser llorar. Y si no hay viento habrá que remar, coger el poder y convertirlo en popular. Masas de personas organizadas por toda la ciudad, por las que hacen por las demás y a cambio no piden nada. Todo por hacer en un mundo frío, por culpa de un sistema con corazones baldíos. La revolución será integral de dentro para afuera, hasta que vivir la vida valga la alegría y no la pena. Sergio, todo por hacer. Me gusta mucho la letra, ¿eh? Muchas gracias, me alegra que te haya gustado, y a los oyentes espero que también nos haya deleitado los oídos. ¿Por qué has elegido este tema? Pues porque, bueno, es un tema que han sacado hace poco unos compas de sindicato, también muy buenos amigos, que, bueno, ahora también están preparando un videoclip sobre esta canción, espero que os mole cuando salga. Y también están porque están reivindicando el rap político, el rap militante y el rap que tiene letras de verdad, de combatividad y de lucha, ¿no? Como es algo que se está perdiendo en el panorama musical, pues me parecía bastante interesante traerlo, y además cuentan mucho los sentires que yo te he proyectado, ¿no? En la entrevista de lo que es Granada a nivel de situación, ¿no? Pues invitamos a los oyentes a escuchar este tema, Boca Calle, todo por hacer. Te corto muy rápido con la canción porque el tiempo que nos queda es limitado. Vamos a pasar al texto, que has elegido un extracto de La anarquía funciona de Peter Gelderus. No sé si lo pronuncio bien el apellido, pero... Yo tampoco lo sabré si lo pronuncias bien, lo siento. Pues cuando quieras. Hay historia oculta a nuestro alrededor, creciendo a un pueblo abandonado en las montañas o en solares en la ciudad, petrificándose bajo nuestros pies los restos de sociedades parecidas a nada que hayamos conocido, susurrándonos que las cosas podrían ser diferentes. Pero el político que conoces te está mintiendo.
el gerente que te contrata y te despide, el propietario que te desaloja, el presidente del banco que es dueño de tu casa, el profesor que califica tus trabajos, el policía que te manda a la calle, el reportero que te informa, el médico que te medica, el marido que te pega, la madre que te azota, el soldado que mata por ti y la trabajadora social que adapta tu pasado y tu futuro en una carpeta de un archivador. Todos se preguntan, ¿qué harías sin nosotros? Sería la anarquía. Y la hija que huye de casa, el conductor del autobús en el piquete, el veterano que dejó atrás la medalla pero que se aferra a un fusil, el chico salvado del suicidio por el amor de su amigo, la criada que debe someterse a los que ni siquiera pueden cocinar por sí mismos, la caminata de la inmigrante a través del desierto para encontrar a su familia al otro lado, el chaval en su camino a la cárcel porque quemó un centro comercial que estaban construyendo sobre sus sueños de la infancia, el vecino que limpia las jeringas del solar con la esperanza de que alguien lo convierta en un jardín, el autoestopista en la carretera, el universitario que renunció a su carrera, al seguro de salud y a veces incluso a la comida para poder escribir poesía revolucionaria para el mundo. Tal vez todos podemos sentirlo. Nuestros jefes y torturadores tienen miedo de lo que harían sin nosotros y su amenaza es una promesa. Los mejores momentos de nuestra vida son ya anarquía. Muchas cosas, me han venido diversos pensamientos con este texto, lo he leído también esta mañana cuando me lo has mandado. Pero a lo primero, a la conclusión que llego es gente dentro de este sistema que tú adquieres ya ese papel, pues si soy el policía o si soy la médica que te tiene que dar este fármaco porque tienes un problema mental, que el problema mental es derivado del propio sistema, yo ya acepto mi rol y no me salgo de mi rol durante toda la vida. Ese encasillamiento. ¿Por qué se produce ese encasillamiento? Es que es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pues no lo sabría decirte. Quizás es que eso, que hay un bombardeo y hay una cuestión, o sea, la realidad es que hay mucha gente que en cierto momento de su vida tiene inquietudes. Es decir, tiene inquietudes políticas de por qué funciona el mundo así. Pero son muy fáciles tirar abajo si no tienes un carácter o una personalidad que te permitan mantener esos ideales fuertes, porque hay elementos estructurales como la familia, como ciertos discursos hegemónicos de la televisión y tal, que no te dejan desviarte de lo que se da por hecho, ¿no? Lo que se da por establecido. Y, o sea, yo sé que este texto es un poco así metafísico, idealista, ¿no? Pero claro, ya que veníamos a hablar de anarquía, me gustaba un poco ser algo más poético. Pero al fin y al cabo quiero reivindicar sobre todo la lucha de clase, en plan, que al final todo esto, todas las consecuencias de lo que se narra en este texto son consecuencias de la lucha de clases no resuelta y ganada por la burguesía, y que solo juntas podemos luchar contra esa clase burguesa. Es que al final, sin la lucha de clases, no habríamos conseguido, es verdad que hay muchas cosas por mejorar, pero no habríamos conseguido a lo mejor tener esta misma charla que estamos teniendo tú y yo en estos momentos, si no hubiera otras personas que se hubieran replanteado en su día el sistema. Pues Sergio, me parece un buen cierre. Te voy a decir una palabra, que siempre me gusta decir una palabra, y que me digas brevemente qué significa para ti. En este caso he seleccionado una palabra que muchas veces se vincula con el anarquismo, para mí cada vez más de forma errónea, pero a ver cómo la defines tú. La palabra es utopía. Para mí utopía no deja de ser una idea. Es decir, es una idea que es inalcanzable. Es como la definición esta famosa de Galeano de es un horizonte que te ayuda a seguir caminando. Para mí es efectivamente eso. Es decir, yo puedo tener una idea de sociedad y es verdad que luego esa idea estará manchada, como hemos hablado también antes tú y yo fuera de micro, ¿no? Del tema de cuando un movimiento se hace grande y quiere llegar a gente, pues surgen contradicciones, surgen momentos en los cuales tienes que friccionar con la realidad. Y efectivamente tendrá muchas dificultades, muchos defectos y muchas contradicciones, pero para eso estamos en política, para friccionar con las contradicciones, y no pasa nada. Entonces yo la utopía simplemente es una idea, ya está. Yo no soy idealista, yo soy materialista. Entonces el idealismo me sirve para emocionarme, pero más allá de eso no puede ser un vehículo en política, porque entonces te aleja de la realidad y te vuelve una especie de ente que está todo el día cabreado porque la idea nunca va a llegar o sea, nunca vamos a llegar a la idea. La idea es el camino, pero no puede ser la meta porque es irrealizable. Estoy muy de acuerdo con esa definición. Sergio, ha sido un placer charlar contigo durante esta orilla. Igualmente, y espero que próximamente nos veamos contigo en Sobredosis de Soma. Yo encantado, ya lo sabes. Y a vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Pueblo en Radio Almaina en el 88.5 FM. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.